Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes desde Bruselas a toda la comunidad de UNIR. Es un auténtico placer para mí el estar en una parte más de nuestro seminario, en concreto esta tarde para analizar la implosión de la inteligencia artificial y sobre todo la proyección de la tecnología con respecto al ser humano. Hoy además tenemos la oportunidad de contar con una persona con una larga trayectoria precisamente en la gestión de una gran empresa tecnológica, pero con una gran experiencia en general de todo lo que la tecnología supone en la implementación de los nuevos recursos y las nuevas realidades desde el punto de vista social e industrial que hoy nos acometen, ¿no? Hoy nos acompaña José María Álvarez Payete. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Buenas tardes, un Un placer estar placer aquí. tenerte aquí en el Parlamento Europeo, en Igualmente. la casa y la voz de más de 450 millones de personas en el mundo, ¿no? Bueno, José María, os voy a primero a hacer una pequeña introducción. José María Álvarez Payete es miembro del Consejo Asesor de SEAT, es consejero de la BUPA Europa y Latinoamérica, asesor también de Globe Service, miembro del patronato de la Fundación Bancaria La Caixa y miembro del patronato de Endeavor España. Anteriormente fue presidente del Consejo de la GSMA, donde representó los intereses de los operadores de redes a nivel mundial y se incorporó, tiene una larga trayectoria, como decía, en el grupo Telefónica, ¿no? Prácticamente desde sus inicios como director general de finanzas en el año 99 y siempre pasó luego a ser director de finanzas antes de ser nombrado posteriormente presidente ejecutivo de Telefónica Internacional en el año 2006. En el año 2011 fue nombrado presidente ejecutivo de Telefónica Europa y en el 2012 fue designado director general de operaciones. Finalmente fue presidente y CEO de Telefónica del año 2016 al año 25 y asumió la presidencia de la Fundación Telefónica en el año 22. José María es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido reconocido con múltiples premios, incluido, por ejemplo, el mejor CEO de España por la revista Forbes y además es doctor honoris causa por la Universidad CEU de San Pablo. Querido José María, muchas gracias de verdad por estar aquí esta tarde con todos nosotros y con toda la comunidad universitaria de UNIR. Nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer. La verdad que hablar contigo es una oportunidad sobre todo para poder aproximarnos, ¿no? A la evolución que ha tenido la tecnología en los últimos años a nivel global, a nivel mundial y cómo ha impactado de una forma directa con el ser humano, ¿no? Te he leído mucho últimamente y la verdad que siempre hablas de cómo la tecnología tiene que estar muy ligada a esa raíz humanista. O sea, no puede estar haciéndonos estar una y otra vez sometiéndonos, ¿no? A su poder, ¿no? Esa capacidad de comunicar que prácticamente hoy tenemos ligados sí o sí a un teléfono, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte, no sé, ¿cuáles crees que han sido los valores fundamentales para garantizar que la transformación digital realmente no pierda esa dimensión humana? ¿Crees que la estamos perdiendo realmente la dimensión humana o no? ¿Crees que tenemos que hacer algo para intentar evitar perder esa dimensión humana de la tecnología a fecha de hoy? Sí, yo creo que desde luego que sí. Además, la historia nos enseña muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia hay momentos puntuales en los que se acumula tecnología y eso lo cambia todo. Cambia el orden de la política, el orden social, el orden económico, el orden cultural y no siempre lo cambia de forma pacífica, porque hay momentos en los que la tecnología, los avances humanos desbordan el contrato social existente y hacen que lo que nos ayudaba a convivir se vuelva obsoleto. Entonces yo creo que estamos viviendo ahora la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo ahora es 4 veces el tamaño de la revolución industrial. Y claro, lo va a cambiar todo, lo está cambiando todo. Está desbordando el contrato social por todas partes. Y es el momento de decidir cómo queremos educar. No es el momento de la tecnología. La tecnología ya está aquí. Vamos a tener toda la tecnología que queramos. Además, son muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras. Es el momento de las ciencias sociales. Es el momento de decidir cómo queremos que esto ocurra. Porque, claro, no es la tecnología la que da sentido a las personas, son las personas las que dan sentido a la tecnología. Tenemos que hacer que esto sea bueno para todos, no para unos. Entonces, 4 veces el tamaño de la revolución industrial, que era la mayor revolución hasta la fecha, en impacto en PIB per cápita, una revolución que es más rápida que cualquiera de las
anteriores, su nivel de impacto, el nivel de masificación de la tecnología, y que está desbordando el contrato social por todas sus posturas, ¿no? Entonces es el momento de decir cómo queremos que esto pase. Y desde mi punto de vista es el momento de poner a la persona en el centro, no a la tecnología en el centro. En muchas ocasiones, muchos tecnólogos y los adalides de la tecnología por encima de casi todo, nos dicen que la tecnología ha venido precisamente a nuestro mundo, a nuestras vidas, para intentar igualarnos más a todos en nuestras capacidades de acceder no solamente a la conectividad, sino obviamente al conocimiento de una forma mucho más transversal. Pero en el fondo, cuando uno analiza algunos datos económicos y sociales, parece que genera desigualdad o no. O sea, la tecnología, bajo tu punto de vista, ¿ha venido a igualarnos a todos o crees que también nos está desigualando de una forma directa o indirecta? Iguala desde el sentido de punta de acceso a conocimiento, de acceso a información, de acceso al saber, pero desde luego, medido objetivamente desde el punto de vista de índice de Gini, está generando una desigualdad grande. Pero es una desigualdad distinta de la que había antes, me explico. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, el índice de Gini, que mide la desigualdad a nivel mundial, hace máximos. Con la caída del muro de Berlín se genera el proceso de la globalización y el índice de Gini a nivel mundial, en ese momento el 60% de la desigualdad se explicaba por desigualdad entre países. Desde entonces hasta ahora la desigualdad ha caído un poco, no mucho, pero hoy el 60 y tantos % del índice de Gini es desigualdad dentro del país. O sea, está generando una desigualdad, no es una desigualdad como la que había antes, pero sí es una desigualdad económica, está habiendo una concentración de riqueza. ¿Y por qué es eso? Pues porque, como siempre ocurre con la tecnología, y la historia nos lo enseña, hay partes de la población que se benefician de ella antes que otras. Y lo que tenemos que asegurarnos es que el reparto de ese conocimiento, el reparto de esa riqueza, sea igualitario, llegue a todas las capas de población, porque si no, es lo que decía anteriormente, la sociedad reaccionará. La sociedad no va a tolerar que este nivel de impacto de la tecnología en la desigualdad sea para siempre. Yo personalmente creo que la tecnología va a ser buena en el largo plazo. Creo que la tecnología va a solucionar problemas que hoy no tienen solución, incluso nos va a enseñar áreas de conocimiento que hoy no somos capaces de comprender, exploración del universo, el descifrar en 3 dimensiones las proteínas, decenas de miles de proteínas, curar enfermedades que hoy no tienen cura, desafíos como el cambio climático. Yo creo que la tecnología nos va a ayudar a solucionar ese tipo de desafíos. Pero lo que no podemos permitir es que, mientras tanto, la irrupción de tecnología destruya mucho empleo y mientras crea otro empleo no generemos esa transición de forma socialmente responsable. Entonces yo creo que va a ser bueno, pero cómo generemos esa transición tecnológica es lo que va a definir cómo la sociedad perciba que la tecnología le está afectando a cada uno de ellos, ¿no? Sí, porque lo comparto plenamente. De hecho, en muchas ocasiones se habla que la irrupción de la tecnología nos va a poder permitir, ¿no? Mayor tiempo para nuestro bienestar personal, mayor tiempo de ocio para compartir con nuestras familias, con nuestros hijos. Y en muchas ocasiones esa transición no es precisamente, digamos, lo que genera son algunos ajustes económicos en empresas que se van a digitalizar o que se están digitalizando y que de una forma directa o indirecta no transforman algunos puestos de trabajo en nuevos, sino que directamente van acabando con ellos, ¿no? ¿Tú crees que eso es una realidad? ¿O crees que también la tecnología nos va a poder aportar nuevos campos, nuevas capacitaciones también desde el punto de vista, por ejemplo, universitario, que es necesario, ¿no? O laboral, para afrontar con éxito esa nueva transformación digital a nivel global? Yo creo que sí, y de hecho las estimaciones de impacto en el empleo se van ajustando. Es difícil prever cuáles son los empleos que se van a necesitar de aquí a 5 o 10 años y por eso es difícil adaptar el programa educativo a ello, pero sí que hay aspectos en los que no nos equivocamos si apostamos por ellos. Desde luego los componentes tecnológicos, las carreras STEM, de las que se lleva hablando mucho tiempo, pero yo personalmente creo que también hay muchos oficios tradicionales a los que la tecnología les puede añadir un ámbito nuevo, que deberíamos empezar a ver cómo se adapta los ciclos de formación profesional a este mundo de la tecnología. Y luego, sobre todo, creo que en todas las empresas es necesario que se haga un diagnóstico de cuál es el mapa del empleo de los próximos 5 o 10 años, en función de cómo la tecnología les va a afectar, para que puedan hacer programas de adaptación, es decir, programas de recapacitación de su gente, para que los propios trabajadores que hoy tienen un empleo no corran el riesgo de perderlo, sino que se puedan adaptar. Para eso la tecnología ayuda. Es decir, hacer un mapa del empleo, saber cuáles son las capacidades que se van a necesitar dentro de 5 o 10 años,
hacer un diagnóstico de cuáles son mis capacidades hoy como empleado y cuáles voy a necesitar y poder tener acceso a los cursos que me permitan rellenar esas capacidades para garantizarme esa transición, es una garantía también de orden social. Me dices, la mejor inversión que creo que pueden hacer hoy en día las empresas es recapacitar a su propia gente para no tener que gestionar esa transición de forma más dramática, ¿no? Y luego también, como todo, ¿no? La tecnología tiene efectos deseados y efectos no deseados. Pasó con la imprenta. Pasó con la imprenta. La imprenta democratizó la lectura, democratizó la escritura, democratizó la difusión de conocimiento, pero también dio lugar a 200 años de guerras religiosas, ¿no? Entonces, todo depende de cómo que socialmente adaptemos la tecnología a la realidad social de nuestros países, ¿no? Fíjate que a lo largo de estos seminarios que hemos venido haciendo con la universidad, con todos nuestros alumnos, nos preguntan una y otra vez por la irrupción de la inteligencia artificial en sus vidas, ¿no? Estamos aquí en este momento en la casa del Parlamento Europeo, el primer lugar del mundo donde se ha legislado, ¿no?, para gestionar una inteligencia artificial, precisamente protegiendo los datos personales, protegiendo los derechos humanos, intentando que haya una mayor transparencia en la gestión del Big Data que al final estos grandes motores utilizan, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que será el futuro de la inteligencia artificial? Hablamos mucho de la inteligencia artificial generativa, incluso la tenemos absolutamente imbrincada, ¿no? Por ejemplo, en nuestros sistemas de investigación, en las universidades. Pero ¿cuál crees que será el futuro de la inteligencia artificial? ¿De qué forma el ser humano va a seguir manteniendo el control de la máquina y de las respuestas de la inteligencia artificial en el día a día, por ponerte un ejemplo? Vaya pregunta. Bueno, lo primero es, la inteligencia artificial son muchas tecnologías en torno a ella, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, algoritmos de aprendizaje profundo. Hay muchas partes en torno a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, en su conjunto, es la primera vez que el ser humano crea una máquina que es capaz de emular pensamiento. Y por lo tanto es un momento trascendental, no es una evolución más de la tecnología, es un cambio de era desde ese punto de vista, como lo fue la revolución industrial, que creó una máquina que era más fuerte que cualquier ser vivo y por lo tanto generaba una fuerza física distinta. Aquí estamos hablando de una fuerza casi intelectual. Yo no hablo de pensamiento, hablo de emular pensamiento, porque creo que hay cosas que no son digitalizables, hay sentimientos que no son digitalizables, pero es capaz de emular pensamiento. Y por lo tanto es un momento trascendental. A mí me preocupan varias cosas de este momento. Primero, creo que, como te decía antes, va a ser bueno y, por lo tanto, creo firmemente en el futuro de la tecnología y su impacto sobre la sociedad en su conjunto, pero también creo que presenta desafíos que no podemos obviar. Uno de ellos es la trazabilidad, es decir, un LLM propone una solución a un enunciado, a un prompt, a una instrucción, pero no hay trazabilidad, es difícil saber cómo ha llegado a esa conclusión. Sí. Y por lo tanto la responsabilidad de las propuestas que hace no está clara. ¿A quién le atribuyes esa responsabilidad? Y a mí me preocupa especialmente el momento en el que lleguemos a la inteligencia artificial con agencia. Es decir, que ya no solamente emule pensamiento o proponga soluciones, sino que tome decisiones. Para mí ese es un momento trascendental porque tenemos que decidir como seres humanos qué decisiones queremos delegar a la máquina y qué decisiones nunca debemos delegar a la máquina. Y esa es la parte del contrato social que quizás más me preocupa, porque estamos dejando quizás que se maximicen la eficacia de estos sistemas, de estos LLMs, de estas plataformas de inteligencia artificial, antes de pensar en las consecuencias que tiene. Me preocupa mucho el momento de la agencia, pero me preocupa también el consumo de energía. Estamos dejando que estos sistemas muy importantes sea preponderante la potencia del sistema mismo más que la eficiencia y por lo tanto simplemente los data centers que se van a construir en los próximos 5 años son como 930 terawatts, me parece que es la cifra, por la Agencia Internacional de la Energía. Eso es como toda la energía que consume Japón hoy en día, o el agua que va a ser necesaria. ¿Ese dato, perdón, ¿me lo puedo repetir? Sí, en los próximos 5 años los data centers que se han anunciado que se van a construir van a consumir la misma energía que hoy en día consume Japón en un año. Impresionante. Y para refrigerarlos va a ser necesaria la misma agua que consume Suecia hoy en un año. Y estos sistemas consumen la mitad de la capacidad de las redes de telecomunicaciones del mundo. Esto no es sostenible en el largo plazo. Estamos primando la potencia de estos sistemas frente a su eficiencia.
Entonces hay muchos aspectos de la tecnología que deberíamos sentarnos a hablarlos, y este es el momento de hablarlos para enmarcarlos dentro de un contrato social. ¿Cómo queremos que esto ocurra? El más emblemático de todos es la agencia, es decir, qué decisiones queremos que tome o qué decisiones queremos delegar. Pero hay muchos otros. Y por lo tanto creo que este es el momento, como decía antes, de las ciencias sociales. Es el momento del Parlamento Europeo, es el momento de la sociología, es el momento de la filosofía, es el momento de la antropología, de la política, del derecho, de la economía, porque estamos generando una tecnología cuya velocidad de adopción es la más alta que ha habido hasta ahora. Al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 50 millones de usuarios en el mundo. Al teléfono móvil le costó 12 años alcanzar 50 millones de usuarios. ChatGPT lo consiguió en menos de un mes y Threads de Meta lo ha conseguido en un día y medio. Entonces, la curva de adopción de tecnologías se está haciendo muy rápida y, por lo tanto, creo que es un momento bueno para que pensemos en ese contrato social. Fíjate que aquí estamos permanentemente pensando, ¿no?, en cómo legislar, en cómo efectivamente proteger al final a los ciudadanos de este tipo de evoluciones que en un momento determinado uno no puede poner puertas al campo, va a existir, pero sí que hace falta pensar en las personas, ¿no?, por encima de cualquier situación y en cualquier circunstancia. Aquí hemos legislado mucho sobre la protección de los datos personales, los derechos de copyright de los autores, ¿no? Pero según te escuchaba hablar de la inteligencia artificial agéntica, ahora estamos viviendo en Europa un momento bastante sensible, ¿no?, donde las amenazas, por ejemplo, en toda la frontera del este, estamos viendo cómo drones están permanentemente sobrepasando las fronteras de Polonia, de Rumanía. En fin, hay una provocación permanente y el fantasma de la guerra, lamentablemente, vuelve a Europa después de muchas décadas, ¿no? Nos preocupa ver que en Europa, por ejemplo, estamos delimitando el desarrollo de la inteligencia artificial pensando en los valores de los ciudadanos, en los valores de nuestra vieja Europa, y en otras latitudes del mundo estamos viendo cómo se está empezando a implementar inteligencia artificial agéntica, es decir, sin control humano, más que a lo mejor en la decisión primigenia u última, ¿no? Y me gustaría un poco preguntarte cómo crees que se puede realmente llegar a controlar esto. Es decir, ¿cómo podemos poner esos límites? ¿Va a haber un momento donde la inteligencia artificial, por ejemplo, agéntica, sobrepase al control humano y, por lo tanto, en fin, no voy a hablar yo de algunas películas, ¿no?, que dan un poco de terror, pensar que al final la máquina se antepone al valor de una vida humana, pero ¿tú crees que puede llegar a pasar si no lo controlamos? Yo lo que creo es que estamos ante una serie de hechos que nos hacen pensar que este mundo en el que vivimos necesita esa conversación. Me explico. Hay momentos de orden y momentos de caos en la historia de la humanidad. El anterior momento de caos mayor que hemos vivido, o que se ha vivido en la humanidad, fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí fallecieron, o sea, en el conflicto fallecieron 95 millones de personas de una forma u otra, ¿no? Y de ahí salieron una serie de consensos globales. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, de Bretton Woods salieron una serie de acuerdos globales, la Organización Mundial del Comercio, el patrón oro y dos superpotencias, ¿no? Hasta 1989 este equilibrio se mantiene más o menos. En 1989 cae el muro de Berlín, queda una superpotencia, se genera la globalización, pero surge esta tecnología en la movilidad y la mayor capacidad de computación y surgen estos grandes actores tecnológicos. Y luego empiezan a surgir en este siglo una serie de cisnes negros, ¿no? El COVID es uno de ellos, que no sé si es un cisne negro, pero es un evento mayor. La crisis energética, la inflación, la guerra de Ucrania y tal. El 2024 y 2025 es el periodo de mayor conflictividad bélica a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 89 conflictos armados hoy en día en el mundo. El que más notamos, o los que más hablamos, son los de Ucrania y el que ha habido hasta hace poco en Gaza. Pero hay 80 y tantos conflictos más. Y no hay foros donde haya la voluntad de discutir estos temas. La ONU ha ido perdiendo progresivamente su capacidad de... Entonces yo creo que lo que necesitamos es ser conscientes de que esta realidad existe, es un mundo mucho más bélico del que era hasta hace 10, 15 años, y no tenemos esos espacios, o estamos perdiendo esos espacios de diálogo. Y por lo tanto sí que creo que existe un riesgo. Hay un think tank en el Reino Unido que elabora un indicador, se llama el reloj del juicio final,
que te calcula a cuántos minutos estás de un holocausto nuclear, ¿no? Lo publican todos los años, ¿no? Yo nací en 1963, que fue cuando la crisis de los misiles de Cuba. En aquel momento se consideró que se estaba a 12 minutos de un holocausto nuclear. Este año calcula que estábamos a 1 minuto y medio. O sea que hay suficientes datos como para pensar que ese riesgo existe. Creo que estamos a tiempo de generar la dinámica para que no vaya a más, pero creo que no podemos ignorarlo. Y creo que la tecnología está siendo un vector fundamental para que esto ocurra. Y por lo tanto creo que es el momento de decidir cómo queremos que esto pase. Yo creo que necesitamos más que nunca al Parlamento Europeo, creo que necesitamos más que nunca a la ONU, creo que necesitamos más que nunca espacios donde podamos hablar de estos temas y donde se sientan representadas todas las partes, porque muchos de los actores que no estaban en Bretton Woods, China, el sur global, el Oriente Medio, se sientan representados. Entonces, y luego tenemos grandes compañías tecnológicas que tienen tamaños superiores a países. Entonces creo que hay una serie de actores que tenemos que ver cómo generamos una conversación para enmarcar todo esto dentro de un contrato social. ¿Qué decisiones queremos delegar en un conflicto bélico a la inteligencia artificial y cuáles no? Recordemos la energía atómica. Hubo esa sensación en la Guerra Fría. Es decir, por aquí ya hemos pasado antes como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que la historia nos enseña muchas cosas de las que tenemos que aprender y creo que estamos en un momento trascendental. No podemos negar la evidencia de que es un mundo distinto, más conflictivo, que es un mundo mucho más tecnológico, y tampoco debemos negar la posibilidad de que tenemos también una estructura de ciencias sociales, una estructura social robusta que nos debe permitir tener este tipo de discusiones. Te agradezco mucho tu reflexión, porque además la comparto plenamente. Yo creo que vivimos, fíjate, aquí en el Parlamento Europeo, yo que entré hace poco más de un año hablando de tecnología, de copyright, de inteligencia artificial. Hoy la centralidad de la tecnología se ha ido cada vez más desplazando a la tecnología de uso dual, pero la tecnología de uso militar, ¿no? Y es verdad que los grandes debates en el Parlamento también están muy centrados en el proyecto Rearm Europe, que Ursula von der Leyen ha puesto encima de la mesa, planes de defensa, planes de rearme. Es verdad que hay muchas formas de hacer la guerra. Se puede hacer la guerra comercial, se puede hacer la guerra híbrida, la ciberseguridad, ahora hablaremos si te parece un poco de ello también. Pero es verdad que la guerra cinética y la utilización de la tecnología para una guerra cinética distinta, posiblemente a la que pensábamos hace tan solo unos años, lamentablemente está más presente. Y es cierto, cuando eso desaparece, cuando al final el multilateralismo, las reglas del juego a nivel internacional se pisotean, pues es yo creo que un espacio ideal para comenzar la guerra, ¿no? Y la guerra ya es el fin de la política, el fin de la diplomacia, el fin del diálogo y el fin de la razón por encima de la barbarie, ¿no? Vamos a ver, porque a mí me gustaría ver también tu punto de vista sobre cómo la tecnología está transformando el pensamiento global, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de que la guerra puede incluso generar una cierta sombra en un espacio supuestamente tan desarrollado como es la vieja Unión Europea, ¿no? Este espacio de derechos y de libertades y de valores que en muchos lugares ves que es muy ajeno a, lamentablemente, cómo sucede en otros lugares del mundo. De repente uno ve que en fin, de una forma directa o indirecta, nuestras democracias intentan sobrevivir como pueden. Es decir, en muchas ocasiones uno ve que los sistemas democráticos están siendo auténticamente baqueteados, ¿no? La construcción de la opinión pública. Yo que vengo del mundo de la comunicación también, pensar cómo los medios de comunicación tradicionales, ¿no? nos nutrían de una información plural, diversa, ¿no? A cómo hoy nuestros hijos prácticamente con un teléfono móvil solamente se nutren de determinados impactos que un algoritmo te quiere dar. En muchas ocasiones, a mí por lo menos me genera un poco esa sensación de que nos están segmentando también, ¿no? De una forma u otra. Y es muy difícil ver la realidad del conjunto del universo, ¿no? Del conjunto, del planeta, de la realidad diversa y plural que mantenemos. Me gustaría un poco preguntarte sobre eso, sobre cómo crees que en esa construcción de la opinión pública, sobre todo en los países democráticos más desarrollados, los sistemas están poco preparados, ¿no?
para el ejercicio o la imposición algorítmica, ¿no? Y a partir de ahí segmentar, definir cuál es la verdad o cuál es la realidad. Me gustaría un poco ver tu punto de vista en ese contexto, cómo estamos viviendo y cómo se está evolucionando, ¿no? De hace unos años hasta el momento. Bueno, lo que voy a decir va a sonar muy, muy brutal, pero tiene su explicación y no es tan brutal como parece. La democracia no está pensada para este mundo. La democracia es representativa porque cada 4 años le preguntamos a todo el que quiere opinar cómo queremos organizarnos, porque es imposible o era imposible preguntarle a todo el mundo todo el rato sobre todas las cosas. Pero hoy en día la tecnología te permite casi en tiempo real saber lo que opina el 100% de la población sobre el 100% de las cosas. Y por lo tanto todo se vuelve mucho más inmediato. Es decir, los procesos normales del ciclo político normal se están viendo alterados por la tecnología. Y eso tiene un impacto directo en lo que hablabas de los medios de comunicación. Hasta ahora nos habíamos dotado de una cadena de valor del proceso de información, que no sé si tiene 6 o 7 partes, que es lo que era la cadena, el riesgo epistémico de la cadena de información. Desde que se produce un hecho o algo que puede ser susceptible de ser información hasta que se toma una decisión política o social, había una cadena de pasos que se daban desde la generación de la información, la generación de una posible opinión, publicación de esa opinión, controles para que esa opinión tuviera un cierto equilibrio. Todos esos pasos la tecnología los ha hackeado. Hoy en día puedes pasar desde que se produce un hecho hasta que se distribuye o incluso se toma una decisión sin pasar por los pasos intermedios que nos habíamos dado, lo que era el cuarto poder hace tan solo 15 o 20 años. Porque la tecnología ha hackeado todo eso. Y no hemos avanzado lo suficiente porque consideramos que las redes sociales no son medios de comunicación y por lo tanto no hacemos responsables a las redes sociales de lo que pasa por ahí porque en teoría ellos no generan ese contenido, lo generan los usuarios. Pero el algoritmo no es neutro. El algoritmo viraliza aquello que genera más tu atención porque el modelo de negocio es que tú pases más tiempo ahí. De hecho, hay un dato que es conocido poco. La humanidad pasa cada día 1 millón de años en redes sociales. Eso es lo que pasamos desde el Homo erectus al Homo sapiens. 1 millón de años. Y por lo tanto, la economía de la atención, el monetizar esa atención, hace que la viralización del algoritmo te radicalice en lo que tú piensas. Y por lo tanto nos tribalizan. Nos meten en comunidades porque nos llama más la atención lo que vemos allí. Si nos gusta ver mascotas que son rescatadas, pues nos ponen muchas mascotas que son rescatadas. Pero lo que me ponen a mí es distinto y por lo tanto generarán una tribu de gente a la que le gustan las mascotas que son rescatadas y esto aplica a la política, aplica a la economía y tal. Y por lo tanto se ha desintermediado, se ha hackeado el proceso que tal. La verdad es la piedra angular de la democracia. Es decir, hay verdades que no se discutían, la separación de poderes, la independencia judicial. Es decir, había una serie de verdades, la transparencia de las elecciones. Cuando tú atacas a través de la viralización de noticias falsas o de campañas de desinformación, que el algoritmo además las viraliza, estás atacando la piedra angular de la democracia. El resultado de todo eso es que cuando uno ve una serie larga de porcentaje de la población mundial que se rige por democracias plenas a lo largo del tiempo, ahora mismo me parece que la cifra es 72% regímenes que no son democracias plenas y 28% que son democracias plenas. Pensábamos que todo el mundo aspiraría a una democracia con la revolución tecnológica y no está siendo así. Y por lo tanto, la democracia hay que pelear por ella. Los que creemos que es el mejor sistema de gobierno, tenemos que pelear por ella. Y por lo tanto, si creemos que hay que ordenar el proceso de la generación de la información para que la desinformación no sea un elemento de influencia social perversa o de campañas prebélicas, tenemos que decidir sobre eso. Entonces, lo que no podemos es pretender que no están pasando cosas que están pasando. Hablábamos antes de la defensa. En la Segunda Guerra Mundial había 3 frentes de batalla, tierra, mar y aire. Y dentro del mar, subacuático y de superficie. Hoy en día, a todos esos tradicionales se ha sumado lo satelital, el ciberespacio y la desinformación. Y por lo tanto, como cada vez conectamos más personas y cosas al mundo, el perímetro a defender es cada vez más grande. La última cifra me parece que son casi 27.000 millones de personas y cosas conectadas a Internet. En el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las campañas de negación de servicio, en el mundo de las campañas de phishing o en el mundo de la desinformación, es un perímetro enorme a defender. Entonces, tenemos que ser conscientes de que este no es una época normal, es una época extraordinaria. Y no podemos pretender que se va a regular
sea, estamos regulando para caballos un mundo de autopistas y tenemos que ser conscientes. Por eso yo tengo mucha fe en el Parlamento Europeo, porque creo que es el momento de plantear este tipo de cosas. Una red social, desde mi punto de vista, es un medio de comunicación, porque el algoritmo no es neutro. Y, por lo tanto, los algoritmos de protección social que nos hayan dado tienen que ser válidos también en la nueva economía. Y así muchas más cosas. Qué interesante lo que se está planteando, porque las grandes tecnológicas nos dicen que los algoritmos son neutros en muchas ocasiones, ¿no? Dicen, no, bueno, el algoritmo, como muy bien has definido, depende de tus propios gustos. Y tus gustos, en muchas ocasiones, te van acotando esa visión amplia, ¿no? Que uno tiene, una visión bastante reducida, te genera una cámara de eco donde tú te vas casi retroalimentando, incluso con tus propios prejuicios. Pero eso va contra el principio básico de la gestión precisamente de la construcción de la opinión pública, que lo que te tiene que hacer un sistema democrático es ofrecerte todas las posibilidades, ¿no? Para luego finalmente poder decidir en libertad. Si no tienes la libertad de poder tener todo el prisma, todas las diferentes caras de esa realidad, pues al final, en fin, ¿tú crees que los algoritmos, en este caso, que en buena medida son diseñados, impulsados por las grandes corporaciones digitales, crees que efectivamente no son neutros? Ya lo has citado, pero ¿tú crees que pueden tener incluso una tendencia, ¿no?, a generar regímenes no democráticos? Yo no iría tan lejos, no creo que las grandes corporaciones estén en eso. Sí que creo que pueden ser utilizados con ese propósito, aunque no sea el propósito para el que lo diseñaron las compañías. Es decir, yo creo que hoy en día puedes utilizar la tecnología para sesgar la opinión pública, para radicalizarla. Puedes utilizar la tecnología para generar desinformación, es decir, la capacidad de generar imágenes que es imposible separar de lo que es real de lo que no es real, lo que es la capacidad de emular voz o de emular vídeo. Es brutal, Sí. Y por lo tanto sí que creo que pueden ser utilizados para ese propósito. Yo lo que también creo es que esto también es muy bueno aplicado al campo de la educación. Es decir, yo creo que una red social bien utilizada en el mundo académico te da una potencia. O sea, no creo que todos los efectos sean malos. Sí que creo que tenemos que corregir aquellos efectos que creo que están siendo nocivos para la sociedad. Y no solo redes sociales. Yo no hablo solo de redes sociales. Yo creo que la inteligencia artificial en general, la trazabilidad es algo que me preocupa mucho. Es decir, porque todo damos por descontado que el resultado que nos da la consulta que hacemos a una LLM es el correcto, pero no nos planteamos cómo ha llegado a esa conclusión. Es decir, no buscamos el proceso que nos hemos dado tradicionalmente de buscar las fuentes, comprobar las fuentes, ver que están bien citadas. No, damos por bueno el resultado, ¿no? Entonces, quizás recuperar alguno de los procesos que nos dimos en el mundo anterior y aplicarlos a este nuevo mundo nos ayudará a tener un mayor grado de responsabilidad en lo que la tecnología está haciendo. En nuestra universidad, primero, nos gusta incentivar que los alumnos utilicen la tecnología. O sea, como decía antes, no podemos ir contra los avances tecnológicos, pero sí que es verdad que siempre, a mí por lo menos, a mis alumnos siempre me gusta decirles, oye, la duda como método no está mal. Volvemos otra vez a Descartes, si te parece, pero claro que sí. Es decir, en muchas ocasiones hay respuestas incorrectas. La inteligencia artificial en muchas ocasiones tiene esas alucinaciones, ¿no? De que como tiene el principal vector de yo te tengo que dar una respuesta a cualquier precio, si no la conozco hasta casi me la invento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que has puesto, en fin, un punto muy interesante donde efectivamente la educación en la utilización de la tecnología es fundamental, ¿no? Y ahí es verdad que tanto los docentes como las universidades, todo el mundo de la academia tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo también, importante, pues para que la gente se conciencie de que la tecnología tiene que ser siempre, por eso decía yo antes, ¿no?, de la supervisión y el control humano, ¿no? Porque al final tendremos que chequearlo en las respuestas y la trazabilidad es extraordinariamente importante, ¿no? Saber las fuentes. Pero no solo en el ámbito de utilizar un LM para programar, ¿no? Yo creo que la programación, la barrera de entrada que era la programación se está bajando mucho. Tú tienes ahora plataformas donde el vibe coding es... Y eso no significa que no vayamos a necesitar programadores, significa que vamos a necesitar programadores para hacer cosas distintas, comprobar el código que nos da la máquina. Es decir, yo creo que la educación va a dar un salto muy importante. O sea, esto nos va a permitir, hablaba antes de las proteínas, hablaba de la exploración del espacio.
o hablaba de la agricultura inteligente para desafíos de alimentación. Es decir, va a haber muchos ámbitos donde esto va a ser tremendamente bueno. Pero vuelvo a decir, los procesos humanos, es decir, los procesos humanos, el contrato social, para mí es esencial y lo estamos descuidando. Es decir, yo creo que no estamos hablando mucho de la tecnología y poco del proceso humano de supervisión de uso de la tecnología. Son las personas las que dan sentido a la tecnología y no al revés. Y este es el momento de hacerlo. Yo estoy ahora dedicándole mucho tiempo al mundo académico, me apasiona mucho y creo que es la mejor forma que tengo de devolver a la sociedad parte de lo que yo he podido aprender durante estos años, ¿no? Y en el mundo académico, y creo que este debate tiene que venir del mundo académico. Creo que el espacio más legitimado para hablar de estas cosas es el mundo académico. Otro día veía una encuesta que me interesó mucho, en los jóvenes de menos de 24 años en España, en Europa, en vez de que era, les preguntaban cuál es su fuente de información más fiable, de quién se fían más cuando lean, aunque lo lean en redes sociales donde lo lean. Primer punto, el mundo académico. Segundo lugar, sus pares, y por sus pares siendo influencers. Y muy abajo los medios de comunicación. Pero en primer lugar estaba el mundo académico. Y por lo tanto, todavía como sociedad le damos al mundo académico la legitimidad que tiene la ciencia. Y eso no deberíamos perderlo. Y no debería ser solo para tecnología. Sobre todo debería ser para las ciencias sociales, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento de la academia. Como lo fue cuando hablamos de la imprenta, el Renacimiento, cuando hablamos de la Revolución Industrial, cuando hablamos de la energía atómica, los grandes debates vienen siempre, se inician en el mundo académico y luego tienen su eco en instituciones como esta o en su momento medios de comunicación. Y yo creo que es el momento de la academia. Hablar de confianza también a la hora de los jóvenes, ¿no? De construir sus puntos de vista y según te escuchaba, me viene un poco a la mente una duda que me genera y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque hace muchos años, tampoco tantos, tú y yo somos jóvenes, por lo tanto hace unos cuantos años. Tú más joven que yo. El entorno de nuestra familia era un entorno absolutamente confiable. Es decir, al final, escuchar a tus padres, ¿no? En fin, darte consejos, aunque fuera por su experiencia, siempre tienes ahí sus disrupciones generacionales que son lógicas y normales, ¿no? Pero ¿no te parece que incluso también en la utilización de la tecnología está generando una distancia generacional intrafamiliar? Porque muchos jóvenes, yo por lo menos les escucho, mis padres no saben lo que es esto, no tienen ni idea, no se ha conectado a Instagram, no sabe quién es tal influencer, ¿no? Y de repente como si los puntos de conexión en la búsqueda de esa confianza o esa información confiable, de repente la familia también lo hubiera un poco desagregado, ¿no? Yo creo que no se ha desagregado. Lo que sí que pasa es que los de nuestra generación, sobre todo, pensamos que hay dos vidas, que hay una vida analógica, anormal, y una vida digital, y que son dos vidas separadas. Pero nuestros hijos han nacido ya con esas dos vidas solapadas. Sin duda. Ellos solo tienen un universo, ellos no separan, y yo creo que hacen bien, porque solo hay una vida. Pero nosotros los riesgos que vemos en el mundo analógico los despreciamos en el mundo digital. Es decir, nosotros no dejaríamos nunca que un cartero leyera nuestras cartas, pero sin embargo os damos acepto en las plataformas de correo a que una herramienta de inteligencia artificial lea los correos para aprender a entrenar la máquina, ¿no? Nosotros, por ejemplo, jamás dejaríamos que nadie entrara en nuestra casa a ver qué estamos haciendo, pero una televisión inteligente en sus primeros 15 minutos se conecta con 700 direcciones IP. Con 700 direcciones IP. Pues lo que quiero decir con esto... Parece increíble, esto mucha gente no lo sabe. Lo que quiero decir con esto es que hay un gap generacional y no percibimos riesgos que percibimos en el mundo real en el mundo digital. Y eso es un problema. Es decir, el nivel de impacto que tienen los adolescentes, el uso excesivo de redes sociales, es brutal en el aumento de casos de depresión y de ansiedad. Y especialmente, o sea, en el tramo de edad de los adolescentes, cuanto más tiempo pasan ahí, más aumentan los casos de depresión y de ansiedad desde el 2010 para acá. Hay un libro que se llama La generación ansiosa que habla mucho de esto. Ajá. Privación del sueño, ansiedad, sensación de que me estoy perdiendo algo, frustración. Un filtro, y los casos de depresión son superiores en chicas que en chicos, porque un filtro
te hace aspirar a un ideal de belleza que no existe y por lo tanto es frustrante por definición. Pero nosotros identificar el bullying es más fácil en el mundo físico que en el mundo digital. Pues lo que quiero decirte con todo esto es que como toda la tecnología, las redes sociales en sí mismas no son malas, son buenas, te generan más espacio social, pero el uso dañino de las redes sociales tiene efectos colaterales que tenemos que preocuparnos de ellos. Entonces, el problema es que los que somos de mi generación, a ti te pongo en otra generación más moderna, nosotros no hemos nacido multitarea. Es muy raro ya que en una familia esté el padre y los hijos viendo la tele la misma cosa. Se ponen dos pantallas cada uno con un si están sentados en el mismo sitio, ellos están con el móvil viendo otra cosa y interactuando y con redes sociales, son multitarea. Y eso hace también que nuestro espacio de atención, nuestra capacidad de retención se ha reducido y eso tiene un impacto en el proceso de aprendizaje de las personas, ¿no? de los más jóvenes. Entonces sí que creo que no nos falta, somos una generación de transición y tenemos que ser conscientes de esto. Y por lo tanto no podemos pensar que porque esté en su cuarto está a salvo. Sin lugar a dudas. Aquí, de hecho, tenemos un debate permanente en los últimos meses creciente sobre la protección de los menores, ¿no? Y sobre cómo incluso hay que educar a los padres en la utilización de las pantallas, en la utilización de la tecnología, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, porque a mí me preocupa mucho. Cada vez es más recurrente por parte de muchos padres cuando ven a un pequeñajo, ¿no? Que les da guerra, papá, tal, no sé qué, que le dan un teléfono móvil, ¿no? Y automáticamente se queda sorprendido por el propio algoritmo, los colores, el brillar de la pantalla, ¿no? A mí me genera siempre un poco incertidumbre de cómo ese dispositivo hasta cierto punto está captando también la reacción emocional del bebé o del niño, ¿no? ¿Hasta qué punto somos dueños realmente de los datos que ese teléfono móvil o ese soporte o esa red social o toda esa plataforma audiovisual que le ponemos a su disposición, incluso para quitarnos al niño del medio durante 1 hora o 2 horas, hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos ofreciendo a la tecnología como nuestro propio comportamiento personal, humano, desde que somos niños hasta edades adultas? No lo somos. No lo somos porque además la ansiedad de tener acceso al servicio gratuito nos da que damos acepto, da igual lo que nos pongan ahí, vamos a dar acepto porque nos gusta tener eso y además si no lo tenemos estamos excluidos. Pero nada es gratis en la red, ¿verdad? Bueno, es que si hay algo gratis es porque tú eres el producto. Exacto. Entonces, a lo que voy, tú hablabas, el teléfono móvil es fascinante como instrumento de tecnología. Ese reloj que llevas en la muñeca tiene más capacidad de procesamiento y almacenamiento que toda la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. Ese reloj es un ejemplo perfecto de la ley de Moore. Cada año se ha ido duplicando la capacidad, cada 2 años se ha ido duplicando la capacidad de procesamiento de los chips y bajando a la mitad su precio. Por lo tanto, estamos acostumbrados a llevar superordenadores en nuestra mano y no somos conscientes. Un teléfono móvil, no solo para un niño, que luego te voy a lo de los niños que tiene. Vale. Un teléfono móvil, cuando tú estás viendo la pantalla, aunque no estés haciendo scrolling, aunque no hayas dado me gusta en una red social, la cámara, en función de la inclinación del móvil y hacia dónde está mirando tu pupila, sabe dónde estás mirando y eso ya es información relevante para actualizar un LLM personalizado sobre ti. Porque todas las redes sociales lo que están haciendo es entrenando un LLM para cada uno de nosotros, para conocernos mejor, para darnos la publicidad que nos gusta. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el teléfono móvil de generar información sobre ti, tú mismo no eres consciente. Y por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que somos fábricas de datos. Las personas somos fábricas de datos y esos datos tienen valor, tienen mucho valor y los estamos dando gratis. Las fábricas generan productos, ¿no? Que tienen un gran valor. Bueno, es como si lleváramos... ¿Y qué valor tiene? Bueno, pues es que como no lo sabemos... Para las grandes corporaciones seguro. Bueno, esto es lo que en términos de economía se llama un mercado ausente. El mercado existe porque existe demanda y oferta, pero la demanda no tiene ningún interés en que la oferta sepa que ese mercado existe para que si no se pueda generar un precio de corte. Y por lo tanto la oferta es gratis. Es como si lleváramos nuestro dinero al banco, el banco se quedara con el 100% de nuestros ahorros y nos diera un callejero, un álbum de fotos y salimos tan contentos. Porque no sabemos lo que vale nuestro dinero.
Entonces, lo primero que hay que saber es cuánto valen nuestros datos, porque somos fábricas de datos. Nosotros, yo mi tesis como economista es que esta revolución tecnológica, así como la revolución industrial generó el factor de producción trabajo, hemos vivido con 3 factores de producción, tierra, trabajo y capital, y esta revolución tecnológica ha generado un 4º factor de producción, que son los datos. Pero nadie quiere reconocer que eso es así, porque hay muchos modelos de negocio que se basan en la tesis de que la materia prima es gratis, y esto no es así. Entonces yo creo que viene un mundo en el que seremos conscientes del valor de nuestros datos y seremos remunerados por nuestros datos. Y seremos remunerados por nuestros datos. ¿Cuánto valgo yo como ser humano y mis datos? ¿Quién puede evaluarlo eso? Es difícil de saber desde el punto de vista académico, y ahora que estoy más metido ahí, no hay muchos estudios, porque tampoco hay mucho interés en que se generen estos estudios. Hombre, los que están haciendo el caldo gordo, ¿no? Valga la expresión, en ese mercado ausente, evidentemente no tendrán mucho interés en que este tipo de información se conozca, ¿no? Hay un estudio que no sé si es exacto, ¿no? Porque solo he encontrado ese, que lo hizo un señor, se llama Jaron Lanier, que básicamente, en Estados Unidos, que básicamente lo que dice es que los datos de una familia de 4 miembros en Estados Unidos valen al año entre $20.000 y $46.000 al año. Como te digo, no sé si es así o no. Si eso fuera verdad, y pongo un sí, un condicional muy grande, porque solo he encontrado ese dato, si eso fuera verdad, y en España somos 48 millones de personas y hubiera una media de unos 10 millones de unidades familiares de 4 miembros, eso significa que hay entre 200.000 y 460.000 millones de dólares de PIB español que no están en las cuentas. Que es dinero. Eso serviría para hacer muchas cosas para el país. No lo sé, como te digo, es que no sé si esta cifra es exacta y tampoco generar demagogia con esto tampoco es bueno. Sí, pero lo que sí que sé es que ese mercado existe, porque las grandes corporaciones tecnológicas generan dinero con la publicidad después de perfilarnos. Y para eso necesitan que pasemos más tiempo ahí, que es lo que se llama la economía de la atención. Que la economía de la atención no existe, existe. Que la economía de los datos existe, existe. ¿Cuál es el precio de los datos? A mí me encantaría saberlo. A mí me encantaría saber en tiempo real cuánto valen mis datos para, en función de la privacidad, decidir cuáles quiero vender y cuáles no. Porque en el mundo de la tierra se sabe cuánto vale la tierra en función del rendimiento que tenga la tierra. En el mundo del capital se sabe cuánto rendimiento puedo tener en función del riesgo que yo quiera asumir. En el mundo del trabajo se sabe el valor de una persona desde el punto de vista, en función de la escasez de su talento o de su capacitación. Para mí en el mundo de los datos es la privacidad. Si yo quiero tener 100% de privacidad, mis datos no valen nada. Pero si resulta que voy más ajustado de presupuesto y hay cosas que no me importa que se sepan o que se me perfile, pues vendo esa parte, pero el ingreso será mío. Entonces yo creo que viene ese mundo. Creo que estamos en momentos nacientes de esta economía nueva y yo creo que hay que devolverle la soberanía al individuo. Yo creo que el dato es parte inalienable de la dignidad de la persona y por lo tanto no puede ser expropiado sin una contrapartida justa. Si no, estaríamos en vasallaje digital. Sin duda. Qué interesante. Parte de la dignidad del ser humano, ¿no? Tus propios datos personales. Me quedo con esa idea. Vamos a ver si se pudiera implementar también desde el punto de vista legislativo en el Parlamento multinacional más grande del mundo, que es este, ¿no? Si mañana votarais a mano alzada aquí que el dato es parte inalienable de la dignidad de la persona y saliera que sí, habéis cambiado las reglas del mundo. Bueno, pues no me motives, porque si estamos aquí precisamente es para cambiar el mundo, ¿no? No, pero me parece muy importante tu reflexión, porque al final te pones a analizar y si te das cuenta es que es casi automático. O sea, cada aplicación que utilizamos, ¿no? De repente te dice, bueno, da OK, ¿no? ¿Me permites que utilice tu fototeca? ¿Me permites que utilice tu agenda personal de contactos? ¿Me permites que utilice...? Y habitualmente la gente, sin pensárselo 2 veces, dice sí a todo, ¿no? Y eso tiene un valor potentísimo, porque de millones de personas, todos esos datos y toda esa información que las grandes plataformas tienen, ¿no? Y utilizan gratis et amore, si eso se pudiera monetizar, sería un mercado increíble, ¿no? O sea, vuelvo a la parte buena de la tecnología. Yo creo que estas grandes plataformas tecnológicas nos dan cosas muy buenas también. Sin duda. O sea, desde el punto de vista del comercio electrónico, desde el punto de vista de las propias redes sociales, la capacidad de procesamiento, o sea, estas grandes compañías te dan productos increíbles que nos hacen avanzar como sociedad.
Lo que se trata, desde mi punto de vista, es de ajustar las partes de ese modelo que no son socialmente justas. O sea, yo creo que esto hay que dejarlo que avance, pero hay que ajustar las partes que no son socialmente justas o solidarias, porque si no lo que estamos generando es un mundo muy injusto, muy injusto, y ese mundo se revela. La historia nos demuestra que ese mundo ¿Tú crees se que revela. deberíamos, inexorablemente, ¿no?, ir dando pasos hacia un pacto ético, social, digital, ¿no? Sí. Para que todo el ser humano estuviera, todas las personas estuvieran incluidas ahí? Un nuevo contrato Un social. nuevo contrato social digital, ¿no? Te quería preguntar también un poco ahora sobre Europa. No sé, porque es verdad que el trabajo que desarrollamos aquí en muchísimas ocasiones es pionero. Hablábamos antes de la ley de inteligencia artificial. Cada vez que he tenido la oportunidad representando a Europa de viajar, por ejemplo, a toda la zona latinoamericana, ¿no? Siempre nos preguntan, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial. Sin embargo, Europa no deja de ser un espacio que sí, legislamos muy bien, somos campeones en legislar, pero luego en muchas ocasiones tengo aquí algunos datos. El capital riesgo destinado ahí en la Unión Europea fue 5 veces menor que en China, ¿no? Casi 10 veces menos que en Estados Unidos, ¿no? Y según el informe Draghi, esta falta de inversión luego lo que provoca es una falta de competitividad de nuestras empresas, que lo que provoca es que, por ejemplo, las empresas europeas no tengan grandes productos tecnológicos que incluso para su propio autoconsumo, diría yo, ¿no? O sea, buena parte del trabajo comunicativo, de la utilización de aplicaciones que se utiliza en Europa y en otras partes del mundo, son siempre vertebradas en torno a las grandes empresas norteamericanas o, por ejemplo, alguna china que otra, ¿no? ¿Cómo crees que debería actuar, por ejemplo, por hablar de Europa en este caso, para implementar una cierta soberanía tecnológica también estrictamente en el ámbito europeo, con empresas y desarrollo de tecnología y de conocimiento europeo? ¿Tú crees que eso sería posible? ¿De qué forma, de qué manera lo podríamos hacer? Bueno, yo creo que la respuesta a lo que planteas en gran parte está en el informe Draghi. Las primeras 60, 70 páginas del informe Draghi, cuando se publicaron, a mí me dio un subidón tremendo porque me parece un diagnóstico muy acertado de cuáles son los problemas que tiene Europa. Mencionabas el capital riesgo, pero no exclusivamente, ¿no? La falta de armonización de algunos mercados, donde todavía existe. Europa es el mayor mercado económico del mundo. Europa es cuna de valores. O sea, muchos de los valores del contrato social que nos ha regido como sociedad en los últimos 200 años tiene valores, tiene inspiración de valores europeos. La gente dice que Europa exporta regulación. Yo creo que Europa exporta valores, una forma de ver la vida, una forma de organizar la sociedad, una forma de solidaridad, una forma de ver las libertades. O sea, yo soy muy partidario de Europa y creo que esos valores están más vigentes que nunca en este nuevo mundo que está viniendo. Pero nos hemos quedado atrás en la evolución tecnológica. No hay ninguna compañía europea entre las 20 más innovadoras del mundo, ni entre las 20 más grandes del mundo. En el sector en el que yo trabajaba antes, en el sector de las TMTs, de Technology, Media and Telecommunications, tampoco hay ninguna europea. Y entre las más innovadoras del mundo, me parece que había una en el número 15, una cosa así. Y eso se debe a varios factores. Uno de ellos, hay más operadoras de telecomunicaciones en España que en China. Hay más operadoras de telecomunicaciones en España que en Estados Unidos. Y, sin embargo, competimos a nivel de escala por suministradores, por inversión, por tecnología, con estas compañías que tienen un efecto mercado, un efecto escala muy superior al nuestro. ¿Por qué? Pues porque en Europa se nos ha parado el reloj de la regulación en el siglo pasado. Ignoramos una parte del mercado, hacemos como que no existe, porque no somos capaces de medirlo. Hay sectores enteros donde las agencias de la competencia, las autoridades de la competencia no tienen datos de las plataformas digitales como para regularlas, porque son entidades supranacionales, y sin embargo regulamos a la economía tradicional. Entonces se producen situaciones donde tú compites con compañías tecnológicas, pero tú estás compitiendo con una mano atada a la espalda y ellos no. Y yo a eso lo que propongo no es más regulación para los nuevos, lo que propongo es desregulación para los que venimos del mundo anterior, porque creo que los que venimos del mundo anterior tenemos una serie de fortalezas que aplicadas a este mundo de tecnología nos dan ventajas competitivas. Yo la analogía que ponía cuando estaba todavía en Telefónica, no sé si habéis visto la película de Benjamin Button,
que es un bebé que nace viejo, pero, que su organismo se va rejuveneciendo cada día, ¿no? Entonces yo decía, si hacemos bien nuestro trabajo, en un momento dado nosotros seremos Brad Pitt con 30 años y ellos estarán viejos. Pero hay que sobrevivir en ese proceso hasta que tu biología, tu mecanismo, tu sistema biológico. Entonces yo creo que tenemos que desregular un mundo que ya está desregulado en la parte digital, y creo que tenemos que regular o poner valores en el mundo de lo nuevo. Que no significa, vuelvo a decir, que lo regulemos como lo antiguo, sino que lo regulemos con los valores que nos queramos dar como sociedad. No podemos dar carta blanca a una parte de la economía y a otra no. Eso genera una desventaja competitiva. Y luego decir otra cosa. Ahora vivimos una confluencia tecnológica de 4 grandes tendencias. Redes de telecomunicaciones de última generación, fibra y 5G, lo que antes fue la movilidad, que tiene una velocidad, una capacidad y una latencia brutal. Mucha más capacidad de computación gracias a las redes neuronales mientras viene la computación cuántica. El mundo de blockchain que descentraliza Internet y por lo tanto ya no hace falta pasar por los grandes hiperescalares para desarrollar productos en el extremo de la red, y además la inteligencia artificial. La confluencia de esos 4 grandes bloques tecnológicos, fuerzas tecnológicas, hace que los que ganaron en la Web 2 no son necesariamente los ganadores en la Web 3, pero tenemos que adaptar Europa para este mundo. Y por eso a mí me dio mucho ánimo el informe Draghi. A mí el informe Draghi me parece que va en la dirección exacta. Ahora lo que se trata es que con qué celeridad aplicamos el informe Draghi. Las cartas mandatos que dio la presidenta von der Leyen a sus comisarios en la última formación del Colegio de Comisarios eran extractos del informe Draghi. El informe Letta también iba en ese sentido. Sí. O sea que yo creo que tenemos la senda marcada. Creo que no vamos tarde, creo que no debemos intentar competir en aquello en lo que ya vamos tarde, pero creo que hay nuevos espacios que se están generando donde no solo no vamos tarde, sino que creo que con nuestros valores podemos tener una ventaja competitiva. Hay un informe, llevas toda la razón, estamos de hecho muy en un debate continuo, ¿no?, sobre el informe Draghi, el informe Letta, y hay un tercer informe que me gustaría también compartir contigo, que es el informe Ninistro, ¿no?, hablando de cómo también tenemos que protegernos del mundo que nos rodea. Hablaba antes de la sombra de la guerra sobre Europa, hablaba de cómo nos planteamos la guerra desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista cinético, pero también desde el punto de vista híbrido. O sea, cada vez más tenemos más amenazas. Prácticamente cada 14 minutos hay una gran infraestructura crítica europea que está siendo puesta en riesgo, ¿no? ¿Tú crees que la ciberseguridad, por hablar de una capa de protección también en el mundo digital, hoy es mucho más real que hace unos años? Según nos vamos digitalizando, este impulso, por ejemplo, en el ámbito de la capacitación, ¿no?, en nuestra propia universidad cada vez hay más másters sobre ciberseguridad, hay más profesionales que se quieren capacitar. Los informes europeos nos dicen que van a hacer falta más de 250.000 nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no?, en materia de ciberseguridad. Pero me gustaría saber hasta qué punto podemos realmente dar una cierta concienciación social a todas las personas que nos están viendo en este momento de que la ciberseguridad también es una cuestión central hoy, según hablamos de la implementación de un ámbito tecnológico, ¿no? Porque ¿crees que realmente estamos tan inseguros o no? ¿O crees que los ciberdelincuentes son solamente unos entes abstractos que vemos en las películas, impulsadas por los grandes estados, o que realmente y que afectan solamente a grandes infraestructuras críticas, o realmente pueden llegar a afectarnos directamente a nosotros como personas en el día a día? No, nos afectan. O sea, es consistente. O sea, no solo afecta a gobiernos o a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a ejércitos, afecta a empresas, a todas las empresas, desde las más grandes a las más pequeñas, y afecta a las personas. Cada día exponemos más parte de nuestra vida al mundo digital y debemos dotarnos de la concienciación, iba a decir prudencia, pero quizás es concienciación la palabra, que tenemos en el mundo real. En el mundo real intentamos evitar las situaciones de peligro, o si las tenemos que enfrentar, intentamos enfrentarlas con cautela. Pero, sin embargo, esa percepción muchas veces no la tenemos en el mundo. Entonces, yo sí que creo que es cada vez más importante que tengamos esa concienciación, porque cada vez exponemos más parte de nuestra vida. Entonces, yo creo que los hogares tienen que tener el cuidado de tener herramientas de protección, los individuos tienen que tener cuidado. Muchas veces cosas tan sencillas como tener un segundo factor de autentificación
reduce mucho el riesgo del Es verdad que parece engorroso el tema de los usuarios, las contraseñas, el segundo factor de identificación, pero tenemos mucho valor en el mundo digital expuesto, merece la pena que lo protejamos. Las campañas de desinformación también suponen, de una forma directa o indirecta, un ciberataques a los estados, ¿no? Ahora te iba a eso. A mí lo que más me preocupa es la falta de concienciación que tenemos, porque en la ciberseguridad empezamos a tener esa concienciación, pero no la tenemos en el mundo de la desinformación. No la tenemos. Y las amenazas en este mundo son híbridas. Normalmente los nuevos conflictos bélicos se generan con un ataque masivo de desinformación y ciberataques, y después viene la parte física. Y la parte de desinformación no le damos la importancia que merece. Y a mí me parece que donde más hay que hacer un esfuerzo de concienciación es la desinformación. Me preocupa la desinformación a nivel de la opinión pública. No, lo que hablábamos antes de la tribalización, pero no solo la tribalización, sino el hecho de la generación de desinformación estructurada. Me preocupa el hecho de que tenemos derechos en el mundo analógico, como saber si me van a hacer un espacio publicitario, que son anuncios, me avisan, o si es un espacio electoral, me avisan que van a intentar influir en mi actitud o en mi accionar como votante, pero no tengo el derecho en redes sociales de saber si le estoy hablando a una persona o a un bot. No veo una opinión plural porque el algoritmo viraliza, el algoritmo entonces, yo creo que si me preguntas a mí, me preocupa mucho la ciberseguridad y creo que tenemos que ser conscientes de ella, pero me preocupa lo mismo o más la desinformación, porque la desinformación ataca la piedra angular de las sociedades, que es que hay verdades que compartimos todos. Y esos espacios están desapareciendo. Y están desapareciendo no por casualidad, están desapareciendo porque nos desvertebran como sociedad. Y ahí sí que creo que hay influencia de actores que utilizan tecnología. No estoy hablando de las grandes compañías tecnológicas, estoy hablando de actores que utilizan tecnología para atacar esos espacios de verdades comunes. Muchas gracias. No sé qué tal te has sentido en esta conversación. Ha sido, la verdad, para mí un auténtico placer el poder haber estado conversando contigo. Hemos estado hablando realmente de cómo la tecnología al final es un elemento maravilloso, nos ayuda, ¿no?, a evolucionar en la sociedad del conocimiento, pero el ser humano, por encima de todo, es lo más importante. Me gustaría dejarte las últimas palabras, algún mensaje final, si quieres dirigir a todos nuestros alumnos y a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo en tiempo real por todo el amplio espectro, ¿no?, de la comunidad de UNIR, que como bien sabes es de muchos millones de personas. O sea que la palabra es tuya para finalizar. Sí, además, primero darte las gracias por el espacio, porque la verdad es que me motiva mucho hablar de estas cosas ahora. Creo que tengo esa obligación y darme esta plataforma para poder hacerlo, te lo agradezco. Agradecer también a Miguel Arrufat lo que está haciendo y tengo una relación magnífica con él y mucha admiración y cariño en lo personal y en lo profesional. Y luego, simplemente por concluir, llevado al extremo, hay dos formas de ver la vida. Podemos vernos como las personas como algoritmos biológicos que generamos información para que conjuntamente con otros algoritmos mecánicos generar unas plataformas, una plataforma de datos que te lleva al dataísmo, es decir, tomará mejores decisiones la máquina que las personas y por lo tanto la libertad de información tiene que prevalecer sobre la libertad de expresión. Te lo estoy llevando al extremo, Sí. O el humanismo, es decir, es la persona a la que da sentido a la tecnología, la libertad de expresión prima sobre cualquier otra cosa y yo soy el dueño de mi privacidad y por lo tanto el nivel de datos que yo emita depende de lo que yo quiera emitir. Yo personalmente, obviamente estoy más en el humanismo, pero creo que ese es el tipo de debates extremos que tenemos que empezar a conceptualizar para generar ese debate sobre el nuevo contrato social. Pues te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio y te quiero de verdad tranquilizar en el sentido que el valor del humanismo sigue siendo la gran referencia mayoritaria en el Parlamento Europeo. Así que en ese sentido también vamos a seguir trabajando para que así sea, para que el ser humano esté por delante de todo. Muchas gracias por todo, José María, y nos vemos. Gracias a ti. Un placer. Okay.